¿Te llamó alguien y te dijo, vamos por cabeza de vaca? Yo no respondo a nadie más que al Congreso de Tamaulipas. Ni la presidenta podría llamarme para decirme nada. ¿Qué hace tan impune a cabeza de vaca? Esta persona contaba con una serie de apoyos, tanto del Poder Judicial como del Congreso del Estado. La Corte, que simpatizaba con ellos, también lo protegió. Los jueces del Poder Judicial lo protegieron. ¿Qué muros se tienen que tirar para que esto ya no suceda, Andrés? Necesitamos más datos. ¿Más datos? ¿Se puede saber qué datos quieren? Mira, él dijo, no, yo soy estadounidense. Pero quería gobernar un estado mexicano. ¿Por qué un gobernador puede tener doble nacionalidad para que suceda esto? Y no es el único caso. Eso se tiene que cambiar en México. Tiene que haber una iniciativa, y lo siento mucho. O sea, si tienes doble nacionalidad, olvídalo. No puedes ser candidato a nada en México. ¿Qué opinas del fuero? Yo creo que los gobernantes no deben tener ese privilegio. Imagínate que yo cometiera un acto, que alguien me viera cometiendo un acto contra la ley y nadie me puede hacer nada. Es absurdo. A ver, los fiscales en todo el país, pues no debieran tener fuero porque son los encargados de perseguir los delitos, y es muy fácil pues que se hagan guajes, ¿no? Que decidan, no, por aquí no le voy a entrar. O que se corrompan. Insisto, eso se trata de rendir cuentas ante la justicia. Público memorioso que nos ve, que nos escuche, que esta es una investigación. Soy Ricardo Sevilla. Estos son datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos difiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla hoy, aquí, una vez más, en la mesa de cristal. Ya conoce nuestra mesa de cristal de Los Datos Duros Podcast. Sabe que no me gustan los rollos, que no me gusta andarme por las ramas, no soy changuito ni corazón alegre, así que me da muchísimo gusto recibir aquí a Andrés Reper. Querido Andrés, ¿cómo estás? Ricardo, un gusto platicar contigo. Ya habíamos postergado esta plática probablemente hace 2 años y finalmente se pudo dar esta oportunidad. Muy contento de estar aquí contigo y a tus órdenes. Al contrario, muchísimas gracias por la deferencia, y efectivamente había ya tiempo hablando, sí, para que se enojen ahí en la derecha. Ves que hay un contubernio, se están platicando. Sí, hay una comunicación, y a mí me es grato siempre poder compartir algunas ideas y puntos de vista contigo. Y hoy decidí invitarte aquí con la audiencia de Los Datos Duros para que nos platiques cómo están las cosas allá en esa tierra que durante muchísimo tiempo está, ya no se sabe, en manos de personajes auténticamente tétricos. Estamos hablando de Tamaulipas. ¿Cómo están las cosas allá en Tamaulipas, Andrés? Bien, pues mira, Tamaulipas viene saliendo de un largo periodo de gobiernos donde se veía el ejercicio de gobierno siempre se vio desde un punto de vista patrimonialista. Si tú revisas la notoriedad de Tamaulipas en los medios nacionales en los últimos 30 años, realmente es ahora cuando está tomando fuerza y se habla de Tamaulipas muy seguido, pero antes no. Eso no quiere decir porque antes funcionaran las cosas bien. Fue uno de los últimos estados que tuvo acceso a la alternancia en el poder. Esta alternancia se dio, en esta nueva conceptualización que tenemos los mexicanos de corrientes de derecha y de izquierda. Pues la alternancia se dio en 2016 del PRI hacia el PAN, con un gobernador que ganó legítimamente, llevó un muy buen margen de ventaja en la elección, y que representaba la esperanza de muchos tamaulipecos de cambiar, ¿no? Y finalmente, pues no le fue muy bien en su gestión. Tan es así que en la siguiente elección hubo la alternancia y la gente se decidió por un gobierno propuesto de izquierda. Yo soy fiscal anticorrupción desde el 5 de febrero de este año, y llego a una fiscalía donde ya hay trabajos iniciados de investigaciones respecto de las gestiones de la anterior administración.
En mi papel de fiscal no puedo nunca prejuzgar ni yo señalar a alguien como que yo considere que es culpable o responsable de algo, porque primero está prohibido, es antiético, pero sí llego y me encuentro con investigaciones y con litigios que se están llevando incluso a nivel internacional. Referiré dos cosas que sí todo mundo conoce. En 2021 se identifican operaciones indebidas, operaciones patrimoniales de departamentos comprados y vendidos a sobreprecio, etcétera. Se inicia una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Se solicita un desafuero, que quiere decir quitarle la protección legislativa o constitucional al gobernador para poderlo investigar. Y el 30 de abril de 2021, en una discusión muy larga en la Cámara de Diputados, se logra la votación para retirarle el fuero. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, en ese entonces, de la mayoría del mismo partido del gobernador, impugna esa decisión ante la Corte. Y la Corte, esa Corte que siempre no nos va a dejar de dar sorpresas, incluso aunque ya hayan pasado meses que desapareció o años, nos iremos enterando, como lo que acaba de pasar esta semana, que resulta que un presunto delincuente que finalmente se aprende, ya lo habían aprendido en el sexenio anterior y fue justamente el Poder Judicial el que lo liberó. La Corte, primero que nada, admite a estudio la demanda del Congreso de Tamaulipas y hace algo que no está permitido, que no estaba permitido de acuerdo con la ley de la materia, que es suspender ese desafuero en lo que estudiaban. Eso no existe en este tipo de litigios constitucionales, pero lo suspendieron. Le tocó uno de los ministros que a la postre fue de los más fieros defensores del Poder Judicial, ¿no? Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que por cierto fue mi maestro en la UAM de obligaciones civiles, o tenía el contrato, mejor dicho. Pero bueno, el caso es que se logra que se suspenda eso y la Corte estudia y dice, no basta con que la Cámara de Diputados le quite el fuero. El Congreso del Estado tiene la última palabra para decir si un gobernante o una de las personas que tienen fuero en Tamaulipas lo pierde o no. Es una aberración, porque el artículo 111 de la Constitución, aquí voy a empezar a hablar como abogado, en su parte final dice, una vez que el Congreso vote porque se le quite el fuero a un funcionario por un delito federal, el Congreso del Estado que corresponda actuará como corresponde. Entonces, la interpretación de si ya le quitaron el fuero es, pues él ya no es gobernador, se retira el cargo y se nombra, en su caso, a un interino o a un sustituto. Interino si es durante los 2 primeros años, un sustituto durante los últimos 4 años. ¿Cuál es la diferencia? El interino puede convocar elecciones y el sustituto ya nada más se dedica a concluir el periodo para el cual ese gobernador fue electo. Entonces, esa interpretación de la Corte prácticamente lo que dice es, no importa qué delito cometa un gobernador, no importa, porque le necesitas quitar el fuero para procesarlo. Pero, y si comete un delito federal, es el Congreso Federal el autorizado, la Cámara de Diputados, por cierto, para retirar el fuero. Pero no importa, porque si el gobernador o la gobernadora, sujeto de ese proceso, tiene mayoría legislativa en su Congreso, pues dicen, pues ¿cómo ves que no queremos que le quites el fuero? Entonces no se le quita el fuero y continúa. Y eso pasó. Ese gobernador continuó en el ejercicio del encargo hasta 2022. En 2022 se lleva a cabo la elección que pierde con la votación más copiosa de la historia de Tamaulipas, con la diferencia entre el primero y el segundo lugar más copiosa de la historia de Tamaulipas, pero no se queda a entregar el poder. 3 días antes de que concluya su encargo, se va a Estados Unidos porque tiene una doble nacionalidad y es un tema importantísimo que tenemos que cambiar en México. Entonces es ciudadano estadounidense, entonces se va a su país. Pues ¿cómo es posible? Pues ya estaba gobernando aquí hace 10 minutos, no, ahora ya soy estadounidense, aquí me quedo. Entonces llega el nuevo gobernador a rendir protesta y no está el otro gobernador para entregarle nada. Bueno,
Desde entonces, esas investigaciones han continuado y Estados Unidos ha pedido más información. Digamos que han sido mucho más exigentes en el requerimiento de información adicional para poder estudiar y acordar de conformidad la extradición que solicita el gobierno mexicano a petición primero de la Fiscalía General de la República y luego por presuntos delitos perseguidos directamente por el Estado de Tamaulipas, particularmente por la Fiscalía Anticorrupción. Entonces estamos en esos trámites, desahogando solicitudes complementarias de información que nos pide el país al que le estamos solicitando para que pueda eventualmente decidir que nos entrega extraditado a alguien que tiene que responder. Ojo, allá y aquí todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Lo que tiene que hacer es presentarse a enfrentar un proceso penal y demostrar, en su caso las autoridades mexicanas, demostrar que es responsable y él defenderse. No ha estado aquí. Eso generó que cuando tú tienes una orden de presentación, de detención, de aprehensión y no te presentas, eres prófugo de la justicia. Esa es una calidad que no te convierte en delincuente ni en inocente. Eres prófugo. No te has presentado a que mediante un juicio se determine si eres responsable o no. Y la Constitución dice, cuando tú eres prófugo de la justicia, se suspenden tus derechos político-electorales. Por eso en 2024, habiendo su partido otorgándole la posición número 1 de la circunscripción 2, o sea, de esa región de México, para ser diputado federal plurinominal, pues él no tenía que hacer campaña. Él estaba en Estados Unidos. Y en caso de que el margen de votación de ese partido alcanzara para que entrara el número 1 de esa circunscripción, o sea, él, entonces, pues, de estar allá, llegado el 1 de septiembre, diría, bueno, ya soy diputado, ya me puedo mover a México con fuero otra vez. Cuando intentó eso, un equipo de abogados en que yo participaba como asesor, denunció ante el INE esto. Dijeron, no es posible que alguien que es prófugo de la justicia, que tiene derechos suspendidos, pueda ser candidato, porque justamente se suspenden los derechos ciudadanos, entre ellos el de votar o ser votado. El INE, que ya sabemos cómo se las gasta y cómo se las ha venido gastando. ¿Todavía? Pues yo espero que ya no tanto. Pero entonces, sí. El INE nos respondió, miren, yo no soy autoridad para juzgar detenidamente a cada uno de las personas que se inscriben. Recordemos que hay 2 momentos para revisar la elegibilidad de un candidato. Cuando te inscribes y si ganas, antes de que te digan que eres el ganador oficial, revisan tus requisitos, que los cumplas. Parece que tiene lógica, porque si no el INE tendría que revisar de todos los candidatos que registran todos los partidos, hacer estudios meticulosos y nunca acabarían. Entonces dicen, no, mira, yo a todos les doy la candidatura y en caso de que ganen o que resulten vencedores numéricamente, ahí sí ya me pongo a revisar para, pues obviamente por economía procesal, para obviar esfuerzos y recursos humanos, etcétera. Sin embargo, aquí se hizo una disertación, un litigio real, completo, sólido, diciéndoles, no, mira, no le puedes dar la calidad de candidato por esto y por esto y por esto. Un debate larguísimo en el Consejo General de horas, de muchas horas. Y el INE de todos modos se lo dio. Entonces se llevó a cabo una impugnación. Y esta persona, aspirante candidato, acudió, ¿por qué no?, a los jueces que le habían venido otorgando amparos, suspensiones, que eran 2 jueces de Reynosa, que después también fueron denunciados. Uno de ellos, por cierto, vinculado a proceso y el otro ya no es juez, a raíz de todos estos asuntos. Y estos jueces de amparo decidieron, así como la Corte y muchos
juzgadores del anterior Poder Judicial quisieron frenar la reforma y detener las elecciones y detener todo el proceso. Aquí lo que dijeron fue: nadie te puede impedir que seas candidato, nadie te puede negar el registro y nadie puede alegar nada en contra de tus derechos. Tú vas por la puerta grande a ser candidato. Ese juez se equivocó porque estaba juzgando en materia electoral y para esto hay un tribunal electoral. Cuando este equipo de abogados denuncia ante el tribunal electoral que este juez está invadiendo su competencia, previamente ya se le había denunciado muchas veces a este juez, solo ahí es cuando la Sala Superior del Tribunal dice: oye, no, te estás metiendo en la materia electoral. Yo decido quién tiene y quién no tiene derechos políticos electorales en última instancia. Y entonces el tribunal termina denunciando al juez y le ordena al INE en una sesión histórica, le dice: es prófugo de la justicia, no debiste haberle otorgado la candidatura. Y no es candidato, y entonces sigue en Estados Unidos esta persona. Estos litigios van avanzando, son ciertamente lentos porque las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción de los servidores públicos pues tienen que tener evidencia. ¿Qué clase de evidencia? Pues no testimonial. Se necesita evidencia dura, datos duros, como tu programa. Necesitas pruebas, cifras, contratos, actos administrativos, testimonio de que se haya entregado o no un material, una camilla, un hospital, despensas, etcétera. Entonces, no es fácil y tampoco es fácil demostrar el enriquecimiento ilícito o la disposición de dinero público a través de cuentas prestanombres, paraísos fiscales, lavado de dinero. Es un trabajo muy, muy, muy difícil, muy laborioso, digamos, no difícil de averiguar qué es lo que se tiene que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo difícil es lograrlo, porque tienes que pedir información de cuentas bancaria, tanto nacional como internacional, solicitar todo por oficios, exhortos, peticiones. Es un trabajo muy lento el de las fiscalías anticorrupción, en este caso la que me honro en encabezar, para llevar a cabo la recopilación de documentos y pruebas suficientes para decir, bueno, efectivamente se llevaron a cabo estas conductas y esto es un acto presuntamente constituido de un delito. Hay que llevarlo ante un juez para que sea el juez el que determina si es o no es delito. Y en esas estamos ahorita. Andrés, evidentemente yo entiendo que por tu cargo, por tu responsabilidad, no puedes hablar con nombre y apellido. Quiero pensar de este personaje que ya la audiencia seguramente intuyó que es el exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca. Pero ¿no se supone que esta información ya estaba integrada en la unidad de inteligencia financiera? He visto a el extitular de la unidad de inteligencia financiera, de la UIF, que hoy está aspirando para encabezar esto que se ha denominado pues las coordinaciones de la transformación allá en Querétaro. Y él ha estado hablando que hizo una investigación exhaustiva sobre Cabeza de Vaca. ¿No se supone que toda esa información ya está integrada, que ustedes la han revisado? Es decir, todo esto no lo tendrían ustedes que pues revisar y decir, pues este personaje, de acuerdo con estas informaciones, pues tiene estas responsabilidades. Bien, qué bueno que haces esa pregunta, porque es importante distinguir. Hay una causa, una persecución a nivel federal de la Fiscalía General de la República, apoyada por la unidad, entonces Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de este buen amigo la 4T. Este es un asunto, un delito, una causa que se persigue. En Tamaulipas tenemos otras además, que son las que estamos integrando. Digamos que esta está como muy terminada, muy consolidada, y en ese sentido se solicitó una extradición. Nosotros tenemos otra y también ya pedimos extradición por parte de Tamaulipas y seguimos investigando otras causas. No son dos, son más de dos.
y seguimos investigándolas. Esta ya está concluida, estamos esperando, el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, está esperando que el Departamento de Justicia y un juez de Estados Unidos determinen que sea procedente la extradición por ese delito. Pero nosotros ya también solicitamos la extradición por otros delitos y además seguimos investigando más hechos probablemente constitutivos de delito. Andrés, te quiero hacer esta pregunta a rajatabla porque he visto a Cabeza de Vaca en los últimos días, ya no digamos las últimas semanas, en los últimos días, que ha pues tenido una serie de entrevistas, una particularmente con Lourdes Mendoza, y donde él se denomina, como la mayoría de estos personajes, un perseguido político. ¿Es un perseguido político él? Pues mira, no sé si por su discurso alguien lo esté persiguiendo por las cosas que dice, que todos hemos visto que lo hace a través de redes. Los hechos por los que se solicita su extradición y se persigue son hechos, presuntos hechos de corrupción, patrimoniales, que tienen que ver con el ejercicio indebido del poder, el abuso del poder, probablemente el desvío de recursos, que están, pues, forman parte de procesos contables, documentales, que se investigan y se van acreditando en su caso poco a poco. En el caso de esta persona, pues no. En el caso de la Fiscalía, en el caso de los delitos que existen en Tamaulipas en el catálogo, pues desde luego que no tiene que ver con eso. Pienso yo que algunos personajes de la política, cuando tienen que enfrentar causas en la justicia, a veces lo atribuyen a razones políticas. Esto es como si hubiera un abuso de la autoridad o la autoridad estuviera guiándose por intereses metajurídicos. En el caso de una fiscalía anticorrupción, pues no puede ser. Y no puede ser por la sencillísima razón de que todo está en expedientes. Cualquier abogado que quiera revisar esto, una vez que sea revisable, que se pueda impugnar, pues si nosotros estamos actuando mal, inventando delitos, atribuyendo conductas que no son, pues simplemente esto salta a la realidad y existen medios de defensa para ello. Entonces no tiene que ver con persecuciones políticas. Insisto, es un recurso que tienen derecho de expresión, de decirlo, pero hay razones fácticas, numéricas, contables, por las cuales se presumen responsabilidades de estos personajes cuando estamos llevando estas investigaciones. Andrés, entre las defensas que han hecho ahí en las redes sociales de Cabeza de Vaca, se dice que han ejecutado la orden directamente de presidencia para ir por Cabeza de Vaca, y por otro lado han ejecutado la orden directa del actual gobernador de Tamaulipas para que Cabeza de Vaca caiga. Y te quiero preguntar, y que le digas a la gente que nos está viendo, si tú fuiste llamado por la presidenta Sheinbaum y te dijo, ¿sabes qué? Quiero que estés a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y que vayas por la cabeza de este ex gobernador, y en su caso, pues también preguntarte también si recibiste la llamada de Américo y que te dijera, ¿sabes qué? Aquí hay que cocinarle un traje, o hay que hacerle un traje a la medida a este expanista, ex gobernador, que nosotros hemos hecho investigaciones, por cierto, periodísticas, y hemos encontrado lo que ustedes en términos legales, jurídicos, dicen presunta. Para nosotros ha quedado muy claro que es un hecho, como decimos en jerga periodística, son hechos que ahí están, pero te quiero preguntar eso, ¿te llamó alguien y te dijo, vamos por Cabeza de Vaca? No, tengo que referir un poco mi llegada a la Fiscalía en Anticorrupción del Estado de Tamaulipas. Se genera una vacante porque quien era el fiscal es promovido por el Congreso para ser fiscal general, y yo ya era magistrado designado del órgano de administración judicial. Un amigo me habla y me dice,
hay una vacante en anticorrupción. Mucha gente, digamos, en los pasillos de la política, en la prensa y todo, dicen pues que tú serías un muy buen candidato. Entonces dije, bueno, pues yo voy a formarme. Un poco es como hay un consenso para que pueda yo participar como aspirante, y pues lo hubo incluso por parte de los diputados del partido opositor. O sea, los propios diputados, podemos decirle, de la derecha o del conservadurismo, votaron por un servidor para formar parte de la terna. Comparecí ante ellos y la pregunta fue exactamente esa, y me la hizo un diputado del Partido Acción Nacional. Me dijo, habiendo tú sido representante de un partido político en una elección, pues ¿cómo garantizas que tu gestión no va a estar inclinada políticamente? Bueno, primero, porque tengo una trayectoria que he acreditado y no la echaría yo a perder, porque por un caso así, pues terminas chamuscado el resto de tu vida, ¿no? No me interesa hacer eso, he tratado de cuidar mi reputación como abogado. Número dos, si tú falsificas algún documento, pues eso siempre, o una acusación, eso siempre se va a notar. A lo mejor tú dices, no, yo ya lo logré, ya le cuadré un delito. Sí, pero esto lo va a revisar un juez, y esa persona, quien sea, tiene abogados que lo van a defender, y no tiene cualquier abogado. O sea, tiene acceso a muy buenos abogados, con muchísimas, en ese entonces, en el anterior Poder Judicial, con muchas relaciones políticas al interior del Poder Judicial. Y turbias. Bueno, llamémosle un poco raras, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos venían de designaciones del propio partido, entonces pues, se debían favores ahí. Su asesor jurídico de cabecera fue el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, que nombró a muchos de los magistrados electorales, a un par de ministros y jueces federales, que, bueno, ellos no los nombraban, pero digamos que tenían un acercamiento muy importante con ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros de la Judicatura, que también eran designados por el Senado. Entonces, bueno, pues ahí estaba un poco una relación que por lo menos se podría inferir una especie de conflicto de interés, ¿no? Pero por entonces, si tú haces un trabajo mal hecho jurídicamente, pues lo va a revisar el juez. Si no están de acuerdo, se van a ir a un juez de distrito en el transcurso del juicio, y después del juicio, cuando concluya esto, se van a ir al Tribunal Superior de Justicia. Si eso no les funciona, se van a un colegiado de circuito. Si eso no les funciona, se van a la corte. Entonces, tu trabajo como fiscal va a ser revisado muchas veces, y esta gente no se va a quedar callada. Si tú estás haciendo algo mal, pues lo van a exponer con Lourdes Mendoza, con los medios que les son afines, etcétera. Entonces, no puedes darte el lujo de hacer cosas indebidas. Y le contesté al diputado, dije, pierdan cuidado, yo no tengo filias ni fobias, yo estoy accediendo a esto, no creo que una fiscalía sea el lugar para cobrar facturas políticas, para descarrilar carreras políticas o para amagar personas, como se dice ahí en el norte, para empapelar, ¿no? Por tanto, bien, no te vamos a empapelar, ¿no? Pues conmigo no cuenten, y lo saben. Esta fiscalía que yo encabezo lleva investigaciones incluso en contra de funcionarios, servidores públicos de la actual administración del partido Morena en Tamaulipas. Funcionarios, exfuncionarios del gabinete, presidentes municipales, expresidentes municipales. Pues nosotros investigamos delitos de corrupción. O sea, claro que hace 3 años tenía yo la cachucha de representante partidista, porque el partido me contrató para que fuera yo su abogado, y por los abogados, si el cliente nos paga, lo defendemos, ¿no? O sea, si te contratara cabeza de vaca, ¿accederías? Bueno, los abogados somos dueños de nuestro silencio y de decir con quién trabajamos, ¿no? Creo que también tiene que haber una coincidencia ideológica, ética, de decir, esta causa me gusta, sí los defendería, pero hay partidos y colores para los que nunca he trabajado desde que soy abogado electoral, ni lo haría ¿Qué colores futuro.
El azul, ¿no? Nunca he trabajado para ellos, ¿no? Como abogado electoral siempre lo respeté, pero nunca... ¿Y para el PRI? Trabajé para el PRI. Fui asesor justamente de ese partido, incluso fui representante de ese partido en la elección de 2016 en Tamaulipas. Y he trabajado como asesor del PRD, acompañé al PRI en campañas. En 2018 fui asesor de una candidata en Michoacán que quería ser senadora, que era mi amiga, y me dijo, no tengo abogado electoral. Me dijo, sí, con mucho yo te asesoro, te doy consejos. No ganó, pues así es la política, ¿no? Como abogado electoral eres como los consultores en política, pues trabajas para tus clientes, siempre guardando ética, ¿no? En 2018, pues yo no era abogado del partido Morena, ni mucho menos, más bien esto lo fui logrando a través del tiempo. Entonces, es importante que se sepa que en esta fiscalía no vamos... bueno, y otra cosa que le dije a los diputados, le dije, lo que yo estoy haciendo es llegar a una oficina donde ya hay causas iniciadas, donde hay expedientes, y lo que yo vaya a hacer es lo que está en el expediente. Usted puede tener la certeza de que si no estamos haciendo más, pues es porque el expediente no da para más, ¿no? No vamos a perseguir, a hacer persecuciones ni a inventar. Está de por medio mi prestigio, el prestigio de una fiscalía, y si lo que queremos es que la transformación sea real, que los mexicanos sepan que sus instituciones de justicia sí actúan conforme a derecho y apegados a los expedientes, pues no podemos le haríamos mucho más daño al sistema jurídico intentando empapelar o encarcelar a alguien que no merezca, porque a la larga se acredita. Entonces dirían, entonces, ¿para qué queremos alternancias en el poder si va a ser exactamente lo mismo? Mi gran misión es decir, no es lo mismo. Aquí sí investigamos, y quien no sea responsable, pues señor, a su casa, ¿verdad? Lo vamos a andar persiguiendo. Por lo tanto, tampoco hay fobias personales. O sea, no tienes ninguna animadversión con este exgobernador panista. Ninguna. No tengo el gusto de conocerlo personalmente. Nunca he dirigido una diatriba oficial, ni mucho menos por parte de la fiscalía. Cuando fui representante, denuncié porque identificaba yo que había cierta, ¿cómo se dice?, influencia indebida por parte del entonces gobierno estatal sobre los órganos electorales de Tamaulipas. Y lo denunciamos, y lo he dicho, cuando fui dictaminador de los aspirantes a magistrados, ministros de la Corte, magistrados electorales, planteé un caso de una magistrada que era magistrada de la Sala de Monterrey y que benefició un caso de ese apellido, de esa familia, de ese partido, y lo denuncié. E incluso me entrevistaron tus colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez durante media hora sobre el caso, y di señales puntuales. Me dijeron, ¿y por qué no la bloqueaste? Le dije, bueno, yo no puedo actuar con conflicto de interés. A mí me la aplicó esa persona cuando era juzgadora. Yo tengo elementos para decirlo, pero por un caso en mi contra yo no puedo decir, no está acreditada, pues tiene una carrera acreditada como juzgadora y hoy forma parte de la Sala Superior. Y ya en mi calidad de funcionario ya no debo, digamos, ahondar en ese tema, pero hasta antes de ser funcionario lo dije con todas sus letras, nombre, apellido, pelos y señales, ¿no? Andrés, cuéntanos por qué un funcionario, porque es una duda legítima y creo que también de mucha gente que no conocemos a fondo la jerga jurídica, ¿por qué hay toda esta serie de eufemismos? Es decir, ¿por qué ustedes no se dirigen a los personajes por nombre y apellido? ¿Es algo que está escrito, algo que les prohíben, o alguien te dice, ¿sabes qué? No puedes hablar abiertamente de este caso? Es una cuestión de ética. Es importante que no haya ni la percepción ni la acreditación jurídica justamente de animosidades, prejuzgar a alguien, ¿no? Imagínate un fiscal. Al fiscal le toca investigar un delito y si cree que hay elementos, planteárselo a un juez. Pero un fiscal no puede andar diciendo, lo vamos a atrapar porque es un ratero. No, espérame. Entonces tú ya traes una subjetividad y tu obligación es ver lo que hay en el expediente. El expediente dice
que hay hechos probablemente constitutivos de delito. ¿Qué me toca? ¿A qué me obliga la Constitución? Señor juez, júzguelo usted. La fiscalía va a presentar estas pruebas con las evidencias que tiene, pero hasta ahí, porque estamos en una época de rispidez política. Entonces, dice un dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si tú comienzas y manejas un discurso en el que tú de entrada estás imputando cosas, muy poco objetivo te vas a ver ante la ciudadanía. Van a decir, no, aquí lo que quieren es fregarse a esta persona, ¿no? O él trae un tema personal. No es así. Había un fiscal en Tamaulipas hace 2 fiscales anticorrupción, un fiscal que, refiriéndose a alguien a quien estaba investigando, dijo, a cada pavo le llega a su Navidad. ¿Cómo un fiscal va a estar diciendo estas cosas? La gente tiene que ver a un fiscal y saber que tiene la garantía externa con un funcionario absolutamente neutral, independientemente de que en lo personal, ideológica y políticamente uno tenga sus convicciones, piense A, B, C de tal o cual persona, pero eso se deja al ámbito de la subjetividad política individual. Pero cuando encabezas una fiscalía, pues no puedes hacer eso, porque tienes que demostrarle a todos que todo el mundo tiene la garantía de que tú vas a ser neutral. Pero y es real, Andrés, es real. O sea, yo veo, por ejemplo, al fiscal de Querétaro y lo veo reuniéndose con el gobernador Curi, sonriente, adulador, y es evidente que tiene una relación, ya no digamos de amistad, sino de subordinación con el jefe del Ejecutivo Estatal. Qué importante mención haces. La Fiscalía Anticorrupción pertenece orgánicamente a la Fiscalía General de Justicia, pero no está subordinada al fiscal general. La Fiscalía General de Justicia es un órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, jurídicamente, nada tiene que decirnos el gobernador. No tiene ninguna autoridad jurídica sobre tu servidor, y política, pues menos, porque yo soy fiscal. O sea, yo no tengo por qué responderle, bueno, dicho objetiva y claramente, yo no le respondo a nadie más que al Congreso de Tamaulipas. Ni la presidenta podría llamarme para decirme nada, ni el fiscal general ni la fiscal general de la República. No es mi superior jerárquico. La Fiscalía General de Justicia es autónoma constitucionalmente, y la Fiscalía Anticorrupción es autónoma técnicamente de la Fiscalía General. El fiscal general no es mi jefe, no me puede dar órdenes de nada. Administrativamente estamos indexados, ¿no? Anidados ahí, entonces pues recibimos los recursos que nos tocan, pero no, digamos que nos lo tienen que dar sí o sí, ¿no? Ni el aspecto de gobierno. Justamente para eso compareces ante los diputados. O sea, tu responsabilidad es ante el Congreso, y por lo mismo también tengo fuero. Los únicos que me pueden a mí correr son los diputados del Congreso de Tamaulipas, mediante un juicio político a una declaración de procedencia en caso de que alguien inicie una investigación en mi contra por cualquier acto que pudiera existir, ¿no? Andrés, ¿no te ha hablado entonces ni Claudia Sheinbaum ni el gobernador actual de Tamaulipas? No hay, ¿cómo te diré? No lo hacen porque saben que, yo diría, aquí ya no le vamos a entrar, porque ¿qué va a pasar si a este gobierno le quedan 2 años de gestión y mi cargo dura 8 años? Entonces, si yo me convierto en un instrumento del poder político actual, quien gane va a confiar en su fiscal. Pues no, porque si el fiscal era el brazo ejecutor del anterior gobernador, o sea, no va a poder haber una relación institucional sana. Yo tengo que mantenerme al margen. Tengo una relación armónica, de cortesía, profesional, ¿no? Desde luego el gobernador me conoce porque yo era el representante, el abogado representante, ¿no? O sea, no tiene ningún comentario negativo hacia mí, pero pues tampoco estamos ahí. Una prueba es que yo no asisto a los honores a la bandera que se hacen todos los lunes,
se reúne todo el Estado, los tres poderes, incluso el fiscal general de justicia acude a los honores representados. Yo no, yo estoy haciendo mi chamba y se vería muy mal y daría un muy mal mensaje un fiscal anticorrupción que se dedica a investigar los presuntos delitos de los servidores públicos estando con los servidores públicos, ¿no? Pues entonces, ¿cómo los vas a investigar si estás sentado ahí con ellos, chacoteando y acompañándolos? Pues habría conflicto de interés. Entonces, es chistoso porque desde luego que conozco a muchos personajes de la clase política y del gobierno, pues porque tengo años, y además es un estado pequeño donde todo el mundo se conoce, pero también todo el mundo sabe, pues Reper no forma parte de Morena, no milita en Morena, no tiene un cargo partidista, es un abogado electoral, lo conocemos, trabajó para el PRI, ahora después fue representante de Morena y ahora es el fiscal. Entonces todo el mundo sabe que hay amistad y cortesía con todos, pero el trabajo es el trabajo, ¿no? Andrés, ¿cómo están las cosas en Tamaulipas? Porque ha habido críticas al gobierno de Américo, ha habido muchas críticas en general ante el caso de Cabeza de Vaca. La gente de a pie los acusa de burócratas, dice ya se llevaron mucho tiempo, tanto la Fiscalía General de la República como esta Fiscalía que tú encabezas, y dicen, bueno, si están las pruebas a ojos vistas, ¿por qué Cabeza de Vaca, a quien incluso muchas personas, insisto, de a pie, han dicho, pues este es un traidor a la patria? ¿Por qué él sigue tan libre, sigue tan impune? Porque pues un ciudadano de a pie, dice en las propias redes sociales que yo reviso constantemente, dicen, bueno, pues si nosotros cometemos el mínimo delito, pues ya estamos en la cárcel. Pero ¿qué hace tan impune a Cabeza de Vaca? Pues mira, dos cosas. Primero, venimos saliendo, y con eso empecé mis respuestas, venimos saliendo de un sistema que tenía sus propios anticuerpos y que se defendían unos a otros y se tapaban todas las cosas. Hoy en día no es así. Aunque el partido en el poder o la 4T sufra desprestigio mediático y todo, cuando se descubre y se acredita que hay presidentes municipales, gobernadores, exgobernadores involucrados, se les investiga y se actúa, hasta donde yo entiendo, parejo. Esta persona contaba con una serie de apoyos, tanto del Poder Judicial como del Congreso del Estado, que le permitieron no enfrentar un juicio. Insisto, no soy yo quien lo imputa como culpable de nada, pero no se presentó y lo logró a través de que el Congreso, que tenía mayoría de su partido, lo protegió. La Corte, que simpatizaba con ellos, también lo protegió. Los jueces del Poder Judicial lo protegieron, y al ser una persona con doble nacionalidad, pues nada más te cruzas a Estados Unidos, y aquí es importante decirle a la gente, Estados Unidos y México son dos ámbitos jurídicos distintos. Las leyes de México no aplican en Estados Unidos, ni las de Estados Unidos en México. Entonces, si México tiene a alguien que presuntamente cometió delitos, le pide a Estados Unidos, mándemelo. Pero como es un ciudadano estadounidense, no es un mexicano que esté escondido allá, entonces Estados Unidos tiene una natural protección sobre sus ciudadanos. Aquí lo grave es por qué un gobernador puede tener doble nacionalidad para que suceda esto. Y no es el único caso. Tenemos a alguien que está escondido en Chile, ¿no?, de apellido Toledo. Sí. Tenemos a gente que está escondida en Israel y en otros países. ¿Por qué? Porque tienen doble nacionalidad. El artículo 32 de la Constitución dice: aquellos cargos para los cuales la Constitución exija que seas mexicano por nacimiento no pueden tener otra nacionalidad. Y entonces tú dices, ¿y por qué los dejan competir? Pues porque la legislación mexicana, en la ley de nacionalidad, dice que si tú promueves un certificado de nacionalidad mexicana, aunque tengas otra nacionalidad, digamos que ya puedes ser candidato. Entonces, esta persona, en todos los cargos, ha sido presidente municipal, diputado local,
diputado federal, senador, gobernador. En todos estos candidatos cargos ha dicho que él renuncia a su nacionalidad estadounidense para ser mexicano. Sin embargo, el trámite para renunciar a la nacionalidad estadounidense se hace en Estados Unidos y es un trámite muy serio. Entonces, viene aquí y dice, oh, sí, renuncio, y le entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores un certificado de nacionalidad para que pueda competir como lo hizo, como senador, gobernador. Si tú me preguntas, esa conducta a mí me parece que es un fraude a la ley, porque de hecho no estás renunciando. Tú estás diciendo Sí. que renunciaste, pero de hecho no ha sucedido. Y para Estados Unidos, él continuó siendo ciudadano. Nunca dejó de serlo. Imagínate qué grave que tengas a un ciudadano estadounidense gobernando un estado de México fronterizo. ¿Qué cosas, siendo ciudadano estadounidense, hiciste respecto de tu lealtad a esa nación mientras eras gobernador de un estado fronterizo? Ese es un tema que todavía hay que investigar y profundizar, y sobre todo preguntarle a Estados Unidos, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo que alguien diga que ya renunció a tu nacionalidad para poder ejercer un cargo público y de hecho no haya sucedido así? ¿Y quién se lo va a preguntar, Andrés? Pues espero hacerlo yo. ¿A Estados Unidos? Sí, espero hacerlo yo. No me toca porque yo soy fiscal anticorrupción de Tamaulipas. Ajá. Entonces, digamos que me toca un poco tangencialmente. Quien debería hacer esa pregunta quizás sería la autoridad nacional, porque lo que hiciste fue renunciar supuestamente a una nacionalidad, a una extranjería, para decir que eras mexicano. Pero hay datos que siendo gobernador, él dijo, no, yo soy estadounidense. Yo no soy mexicano. Mexicano, pero quería gobernar, ¿no? un estado mexicano. Fronterizo. Además. En esta delicadísima relación binacional, donde los gobernadores tienen o no tienen acceso a información delicadísima en materia de seguridad, narcotráfico, N cantidad de cosas. Sí, pero es ciudadano estadounidense. ¿Filtraste alguna vez información? ¿Serviste a intereses extranjeros? ¿Sí o no? Acabamos de ver un caso en Chihuahua, ¿no? Donde dices, cuidado. Bueno, aquí, además, no es un gobernador mexicano que haya permitido entrarnos, era un ciudadano estadounidense gobernando. Eso se tiene que cambiar en México. Tiene que haber una iniciativa, y lo siento mucho, o sea, si tienes doble nacionalidad, olvídalo. No puedes ser candidato a nada en México. O nos tiene que constar vía diplomática que efectivamente renunciaste con actos jurídicos plausibles, evidentes, a tu nacionalidad española, francesa, israelí, estadounidense, chilena, etcétera, ¿no? Ahorita decías que hay algunas personas que están ocultas en Israel, en Chile. Hablabas del apellido Toledo, este personaje que por cierto le dio los permisos a Grupo Imagen para que edificaron un helipuerto en una zona residencial y no han quitado ese helipuerto ahí en donde trabaja Ciro Gómez Leiva. Dicen, ya se fue Ciro, pero no, trabaja ahí, Excelsior es de Grupo Imagen. Decías que también de alguien que vive en Israel. Estoy pensando en uno de los alfiles de Ricardo Salinas Pliego, Así es. En Andrés Ruemer, ¿no? Tu tocayo. Así es. ¿Qué tiene que suceder, Andrés, para que se sacuda un poco la burocracia? Porque a veces a los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, que no entendemos de todas estas cosas, ya de por sí, cuando la gente me escribe y me dice, voy a tramitar mi pensión ya por cesantía o por vejez, y voy a esta institución y ven que tengo esta problemática de salud, que no me puedo desplazar,
y me piden muchas cosas, me piden copias, me piden tantas cosas, y ya les hace la vida complicada. Pero también esta percepción de las fiscalías de, pues, no sé si sea la palabra exacta, displicencia, pero ver cómo está este personaje tan impune, tan campante. No sé si Lourdes Mendoza haya llevado todo su equipo a Estados Unidos, la patria de cabeza de vaca, o si él haya venido libremente aquí y haya dado esa entrevista, haya entrado tras bambalinas, no lo sé. Causa una sensación en el grueso de la gente como de injusticia, porque en los ámbitos de a pie, la gente ve y dice, yo no puedo corromper a este juez, no tengo estos amigos magistrados, no tengo estos amigos en la Suprema Corte de Justicia como los tuvo cabeza de vaca, y entonces hay una sensación como de frustración. Es decir, ¿por qué un personaje que es evidentemente un delincuente, y eso lo digo a título personal, y que es un traidor a la patria, que gobernó un estado que además, desde una calidad de ciudadano extranjero, ¿por qué no puede la justicia aprenderlo? ¿Qué muros se tienen que tirar para que esto ya no suceda, Andrés? Pues mira, como esta fiscalía que yo encabezo ha solicitado trámite de extradición sobre este personaje. ¿Qué les dicen? Necesitamos más datos. ¿Más datos? Más datos. ¿Se puede saber qué datos quieren? No puedo ser específico, pero en términos generales te diría que dice, como las conductas que tú persigues en tu país son unas que no son iguales a las que aquí en este país significa eso, entonces tú me tienes como que traducir esta conducta y explicármela y decirme cómo se benefició esta persona para que yo pueda acceder. Hace 3 días, 4, el titular del Departamento de Justicia dijo, vamos a revisar qué está pasando. Eso a nosotros nos da mucha esperanza que analicen con otra óptica, diría yo, más colaborativa. Es una relación muy difícil, muy, muy, muy delicada en materia de justicia con Estados Unidos. Y la cooperación existe. Y se entiende bajo su sistema jurídico, su visión cultural de las cosas, su visión de defender a un connacional, etcétera. Se entiende. Entonces uno dice, bueno, todo lo que nos pidan lo vamos a desahogar, todo. Si hay que ir allá, iremos. Si hay que hablar con quien sea, hablaremos. Que se entienda que estamos haciendo una persecución judicial de hechos que creemos que son delitos y que merecen ser juzgados. Uh-huh. Pero es muy fácil que con prensa, con relaciones políticas, pues se empiece a decir, no, es que lo que quieren es desquitarse conmigo porque yo le dije en su cara al presidente no sé qué, no sé qué. Bueno, esas son todas tu discurso retórico de defensa, pero no tejes ni no te metes a hablar de las cosas, digamos, técnicas por las cuales estás siendo llamado a un juicio. Entonces, decirle a la gente, no depende de México, o sea, existe una solicitud, orden de aprehensión existe, tanto en Tamaulipas como a nivel nacional. Solicitud de extradición, tanto en Tamaulipas como a nivel nacional. Independientemente que llevamos otras causas investigándolas, ya hay solicitudes de extradición y órdenes de aprehensión. ¿De qué depende? De que Estados Unidos nos quiera colaborar más y decida, yo diría que en correspondencia a cómo México coopera con ellos en estos casos y diga, está bien, júzguese a esta persona, se los entregamos. De eso depende. Andrés, justamente esa es la parte que nos inquieta a muchos, porque vemos y en una evaluación
yo diría que justa. Vemos que pues les importa mucho las formas, quieren más información, requieren más burocracia, y uno se pregunta, ¿esa burocracia no será el pretexto que esté encubriendo una colaboración con Cabeza de Vaca? Bueno, no me atrevería yo a hacer semejante afirmación ni especulación al respecto. Yo lo atribuyo a que es un país con reglas muy profusas en este aspecto, y que tratándose de un ciudadano y de un personaje político, se quieren asegurar que esto sea efectivamente jurídico, legal, objetivo, determinante y contundente. Y los entiendo, que no vayan a pensar que efectivamente se trata de un aspecto subjetivo, político, etcétera, por el choque que hay entre partidos políticos y corrientes políticas de México. Entonces quieren estar seguros de que van a entregar a un ciudadano estadounidense a la justicia mexicana, que también es mexicano, ¿no? Como fiscal, a eso lo atribuyo. Sí creo que han sido demasiado exegéticos, demasiado exigentes, comparado con cómo coopera México cuando ellos nos piden una extradición, ¿no? A veces ni siquiera piden una extradición, Andrés. Exacto. O sea, entran unos personajes con la colaboración del crimen organizado, se llevan a otro personaje, estoy hablando del Mayo Zambada, y el propio ex embajador se contradice y dice, es que sí, ellos lo trajeron, no, es que lo trajeron en una aeronave, no, nosotros no colaboramos, colaboraron o no colaboraron, dieron la orden o no, dice que llegó en una aeronave, pero era una aeronave, de acuerdo con ellos, de su flota. Y entonces, ¿cómo lograron, cómo logró cruzar una aeronave, una de las seguridades más grandes del planeta, para traer a un capo que no tenía orden de aprehensión? Sí, todos vimos primero esta respuesta, y luego el reportaje por el cual nos enteramos que una agencia estadounidense hizo referencia, esta es la nave en la que trajimos a Juan Pérez y no sé qué. Pues yo creo que estos son, digamos, recovecos o baches en la relación que México tiene que exigir siempre con firmeza, pero cuidando, digamos, mejorar la relación, no empeorarla. La otra vez lo comentaba la presidenta, ¿no? No podemos nosotros dar manotazos en la mesa, ni mucho menos. Tenemos que construir la relación de la mejor manera para que podamos nosotros obtener los resultados que queremos. Y pues sí, así como pasó con la Embajada de México en Ecuador, o sea, es la vía diplomática, es la parte más delicada, es la vía diplomática, la vía jurídica, la vía del derecho. México no es una potencia armamentística, no es una potencia económica. México no tiene un ejército gigantesco, ni satélites. México tiene el derecho, nada más. Y le tiene que apostar al derecho y a la diplomacia. Entonces, en esta relación difícil, pues México es el que está tratando de sacar las cosas adelante, de que en Estados Unidos exista la sensibilidad y entiendan lo importante que es que estos juicios se lleven a cabo, pues para terminar con la impunidad, porque las conductas que vemos desplegadas por este personaje, pues parecen de burla, ¿no? Parecen de burla, tanto de la burla hacia los estadounidenses como hacia los mexicanos. O sea, soy impune, me placeo, me divierto, me voy a eventos deportivos, tengo ganado, cabezas de ganado en Estados Unidos. Es muy peculiar, ¿no? Que un servidor público pueda vivir en otro país e incluso sea empresario y turista extrovertido, sí, y galopante, mientras hay organizaciones, instituciones que están esforzándose por hacer que se cumpla la ley y porque la gente rinda cuentas. Insisto, eso se trata de rendir cuentas ante la justicia. No se trata, o sea, nadie está diciendo
que de ahí vas directamente a ser sentenciado. No, pues ahí apenas empezaría un juicio en ambos casos, ¿no? Entonces, decirle a la gente, o quiero decirle a la gente, la Fiscalía General de la República hizo su chamba y ya solicitó. La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas también está en la cancha de Estados Unidos, que decidan colaborar con nosotros y acordar la extradición para que esta persona sea juzgada en territorio mexicano. Porque él sí hace muchos señalamientos, ¿no? Hace señalamientos muy fuertes al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que él estaba enterado de una supuesta relación que denunció él, se lo dijo a esta misma Lourdes Mendoza, que había denunciado directamente a Ricardo Peralta. Ya invité a los datos duros a Ricardo Peralta para que hable directamente sobre esto, porque el caso Cabeza de Vaca, Andrés, yo no sé si tú estés de acuerdo, pero es algo que ha lacerado al pueblo de México, no solamente al pueblo tamaulipeco, sino el pueblo de México en general está muy pendiente de ver a este personaje, porque a diferencia incluso del propio Enrique Peña Nieto, que ha estado prácticamente retirado de los reflectores, alguna que otra vez se le llega a ver, pero este personaje, como tú dices, se placea, anda muy orondo, da entrevistas, hace declaraciones, opina sobre la política, opina sobre tantas cosas y da la sensación de que se está burlando de las instituciones de justicia, de las instituciones electorales. Ha intentado participar en política a través de la vía plurinominal. El Partido Acción Nacional lo respalda. Es decir, es un personaje a todas luces, pues, descarado. Sí, mira, las opiniones políticas de ex gobernantes o ex funcionarios públicos, Calderón, ¿no? Efectivamente, Peña Nieto guarda un prudente silencio. Algunos expriistas ya no tanto, pero las expresiones, pues, son sus derechos. Aquí lo que ofende y lo que agravia es la impunidad. Eso me agravia a mí, te agravia a ti y a todos los mexicanos. Es una persona que tiene que presentarse a juicio y no lo hace porque el país donde está, pues, no quiere o no ha accedido, no ha acordado entregarlo en una petición formal. Entonces, por mí, que opine lo que quiera. No tengo nada en contra de sus opiniones, no me tiene sin cuidado lo que opine. Lo que me agravia es saber que está impune en otro país y que México está esperando. Todos estos comentarios que hace referencia, que forman parte del discurso retórico, es un discurso que él viene manejando desde hace muchos años, y yo digo, bueno, pues si tú tienes conocimiento de un delito, ¿se lo vas a hacer del conocimiento a quién? ¿A otro político en un acto público o mediante una carta a un político? Pues, ¿qué no eres un ciudadano mexicano que conoce las leyes? Pues, ¿por qué no armas un expediente y acudes ante la autoridad responsable, como lo estamos haciendo nosotros, y decir, bueno, tú te enteraste de A, B, C, ok, actúa. Tienes abogados, se la pasan defendiéndote, ¿no? Tienes medios que te apoyan en tu narrativa. Pues entonces no basta con que digas yo vi, yo advertí. Bueno, esto lo digo como de mexicano a mexicano. Si tú viste y advertiste y te consta, ¿por qué no procediste legalmente? ¿Por qué decidiste hacerlo mediante un discurso político? Y pienses que eso te alcanza hoy en día para decir, yo por eso, o sea, por eso que digo que dije, ustedes a mí no pueden tocar, ¿no? Todo lo que están haciendo es porque yo dije eso. No, hay pruebas. Déjame preguntarte, Andrés, al margen, si se puede, de tu tarea como fiscal, como ciudadano, ¿qué opinas del fuero? Debe existir, pero no para los gobernantes. Debe existir para los legisladores, desde mi punto de vista, por cuanto a sus declaraciones. O sea, y no te pueden reconvenir por lo que digas dentro y fuera de tu gestión, porque pues no todo el tiempo estás en sesión y a veces sales de la sesión y puedes decir una declaración ante la prensa y nadie te puede perseguir por eso. Creo que el fuero constitucional se creó para proteger de la libre opinión, de la participación de los políticos. Yo creo que los gobernantes no deben tener ese privilegio.
porque tienen muchas canonjías, ¿cómo se dice? Aspectos favorables en el desempeño. Por ejemplo, yo soy fiscal. Imagínate que yo cometiera un acto o que alguien me viera cometiendo un acto contra la ley. Tienen que ir con los diputados y decirles y que los diputados hagan una sesión especial a ver si me quitan o no me quitan el fuero. Y con un voto lo gano y soy impune porque no me quisieron juzgar y nadie me puede hacer nada. Es absurdo. Es absurdo. Sobre todo, digo, en este caso hablo por mí, pero a ver, los fiscales en todo el país, pues no debieran tener fuero porque son los encargados de perseguir los delitos y es muy fácil, pues que se hagan guajes, ¿no? Que decidan, no, por aquí no le voy a entrar. O que se corrompan. Claro, claro. No debiera existir el fuero para servidores públicos, solamente para legisladores. Esa es mi opinión. ¿Por qué para legisladores sí no incurren ellos en algún delito? También ha habido cabilderos. Bueno, pero el legislador, digamos que es dueño de su voto y de su opinión. No maneja presupuesto, no hace actos jurídicos, no tiene potestad de quitar, poner, nombrar, designar. Simplemente él decide, oye, pero es que lo corrompieron. Bueno, pues si se demuestra que lo corrompieron, pues que se juzgue. Pero no es el caso, no, digamos que es la excepción. El legislador debate, opina, grita, manotea, propone, aprueba, decide sí o sí no. Y si no tuvieran fuero, los controlarían muy fuerte, como sucedía antes, ¿no? Dice que en la época del PRI, los presidentes pues, prácticamente ponían hasta los diputados, ¿no? Y entonces, pues si me caes bien y si votas como yo te digo, pues vas a seguir siendo diputado. Si no, pues te cortamos la cabeza y te hacemos que renuncies, lo que sea. Antes era un sistema que se autoalimentaba y se autoprotegía, pero hoy que tienes una oposición real, aunque ahorita sea mínima, pero es una oposición real, hoy en día vivimos una democracia dialéctica en México. O sea, realmente hay una confrontación real y diaria entre las fuerzas políticas y ambos acuden a los instrumentos jurídicos y chocan y lo resuelven los árbitros. Entonces, el fuero protege a que alguien como, voy a usar el ejemplo que más fácil se me ocurre, Fernández Noroña, que es tan polémico y que no se calla y que plantea las cosas de frente y todo, podremos a veces estar de acuerdo con lo que dice o no, pero imagínate si no tuviera fuero, no hombre, ya algún gobernador ya lo hubiera querido encarcelar, algún expresidente cuando le dijo a García Luna lo que le dijo en aquella sesión, ¿no? Es importante que existe el fuero. El mejor ejemplo de todos es Belisario Domínguez, a quien le cortaron la lengua por decir que Porfirio Díaz que Victoriano Huerta era un asesino y un dictador y un tirano, y al otro día, 3 días después, lo secuestran y le cortan la lengua y lo matan, ¿no? Entonces, el fuero es para que los legisladores puedan ejercer con toda libertad y confianza su gestión. También le pondría yo fuero a los jueces y magistrados, porque se ven sujetos a muchas presiones y entonces habrá quien dice, no me resolviste a favor, entonces ahí te va el aparato estatal en tu contra, ¿no? Pero yo creo que fiscales y gobernantes, sean presidentes municipales o gobernadores, y el propio presidente de la República no debiera tener fuero. Ese es mi punto de vista. 1,900 resoluciones atendidas en los 10 meses de la nueva Suprema Corte de Justicia, una cifra interesante, ¿no? Una cifra récord. Estaba yo leyendo apenas el día de ayer que reinician sesiones, el Pleno, y pues eso no lo vemos, ¿no? No vemos esos reportajes o esas notas en el Universal, que está tan metido tratando de denostar a la figura de Monsiváis. No lo vemos en Latinos, que están tan metidos haciendo sus notas con IA. Es una pena porque ahora se enfoca, bueno, la reforma dejó malheridos en el camino, ¿no? Como dice la canción de Víctor Manuel y Ana Belén, que dice, sé que hay muchos malheridos que esperan una señal, ¿no? Todos estos desplazados, cesados
por virtud de una reforma constitucional, pues no se iban a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Ahora son los más exigentes observadores de las sesiones de la Corte. Y entonces, en esta nueva Corte, donde este ámbito sacramental, litúrgico que había entre los ministros ya se rompió, y donde los que llegaron se sienten con mucha más libertad de expresar su punto de vista, como debe ser. Es un debate real, auténtico. Entonces alguien dice, no, en estos casos yo me acuerdo que cuando yo estudié, un maestro me dijo esto y me corrigió porque yo me equivoqué, pero yo nunca he creído en esta figura, creo que debiera ser al revés. No sabe derecho la ministra, está exhibiendo que es una burra, no saben llevar los debates. Al contrario, es un debate real de abogados reales que no traen línea y que están discutiendo con toda libertad los asuntos. Y en eso se enfoca López Dóriga, se enfocan otros comunicadores en ridiculizar a los nuevos ministros en lo que dicen en las sesiones. Y claro que hay gazapos, ¿no? Se equivoca, además nunca habían sido ministros la mayoría. Entonces hay un orden y hay una dinámica de las sesiones que cuesta trabajo aprenderla al principio, como cualquier cosa en la que empiezas desde cero. Entonces, bueno, así funcionan los debates, la cuenta, tu secretario de estudio cuenta. Es un sistema interno al que hay que acostumbrarse y aprender. Pero las expresiones que dicen ahí son expresiones auténticas de abogados, juristas, debatiendo con transparencia frente al pueblo. O sea, un verdadero acto democrático está sucediendo y lo critican, pero no se meten en las resoluciones, que han sido unas grandes resoluciones, han dado soluciones maravillosas, aspectos que se tenían estancados, han roto paradigmas nefastos en contra de la administración de justicia. Yo creo que esta Corte, pésele a quien le pese, que le pesa a la minoría, está haciendo verdaderamente historia de pe a pa, de los pies a la cabeza. Independientemente que pueda haber errores, gazapos, equivocaciones jocosas, ¿no? o vergonzosas, desplantes de personalidad, pues los hay en todos lados, en todos los gobernantes, somos seres humanos, no son robots y son androides. ¿Los ves bien a ministros y ministras? Sí. ¿En general? En general y en lo particular también. ¿Tienes algún ministro o ministra que hayas visto su trabajo y que digas, va por aquí? Mira, te voy a decir la opinión personal que tengo de cada uno de ellos. A mí, la ministra Lenia Batres me parece una mujer valiente, que además ha llevado cosas al límite, decir, yo intento esto, digamos, adelanta la trinchera. Eso no gusta en el ambiente jurídico, porque en el ambiente jurídico no, todo es así viene siendo, que nada cambie, y llega alguien y te dice, no, ¿por qué es así? ¿Por qué no lo hacemos de esta otra manera? Pues no entiendes, no sabes, no respetas la tradición, tú tal por cual. No, a mí me parece que es una mujer valiente que ha logrado cambios. Se le achacan o se le atribuyen en la prensa desplantes de personalidad. Eso a mí, como mexicano, me tiene sin cuidado. Que se resuelva en la Corte, que lo resuelvan internamente. Tuvo una diferencia con la presidenta, ¿no? Sobre el asunto de las herencias, que decía bueno, es un buen ejemplo. Que en una discusión alguien diga, justo acabo de ejemplificarlo, pues que si yo fuera por mí, pues la verdad no debería haber herencias, ¿no? O sea, yo te digo, ¿qué piensas, Andrés? Pues en un mundo ideal yo quisiera que estuviera prohibido rentar inmuebles. ¿Cómo crees? Entonces el patrimonio, no, es que ese es el problema de la plusvalía y del capitalismo y de la acumulación. Si estuviera prohibida la renta, entonces las casas serían más baratas y todo mundo podría aspirar a comprarse una casa y vivirnos en un mundo feliz. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. Entonces yo lo digo aquí en una entrevista, si está en una discusión abierta en la Corte y yo fuera ministro y diré eso, bueno, burro, ¿no? ¿Qué no fue a la escuela? ¿Qué no aprendió? Él piensa que somos comunistas como en Cuba, o sea, mil cosas. Entonces se utilizan estos comentarios para sacar la nota, para sacar la anécdota que desprestigie a los ministros como personas desequilibradas, inexpertas, imprudentes. Alguien que me parece muy técnico, que yo respeto, es Loretta Ortiz,
alguien que yo conozco desde que yo era estudiante. Yo estudié con sus libros de Derecho Internacional, le di seguimiento cuando fue directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, maestra en la Ibero, directora del área jurídica del Departamento de Derecho de la Ibero, aspirante a ser consejera de la Judicatura, magistrada y luego ministra. Pues una abogadaza de formación súper sólida. Irving. Tú estudiaste con los libros de Loretta y yo con los de su esposo. Ortiz Pinchetti. Sí, bueno, mi maestro, yo trabajé con él. Me invitó a ser su asesor en la Fiscalía General de la República, siendo él el fiscal electoral. Me invitó a que fuera su asesor en el proceso electoral de 2021. Fue un gran maestro a quien quise mucho y lo respeto muchísimo. Es una persona que cada minuto que estabas junto a él estabas aprendiendo cosas. Todo lo que te decía, lo decía como diciendo, escucha que estás aprendiendo. Le aprendí muchísimo. Es un gran personaje, sí. Entonces, y así te podría dar cuenta sobre los otros ministros. No, me parece brillantísimo. Me parece un abogadazo. Brillantísimo. Y cuando habló su discurso inicial, me parece un discurso histórico, estilo juarista, ¿eh? Me tocó cubrir la toma de posesión. Me invitó nuestra querida Azul Alzaga a comentar ese día la cobertura y los dos estábamos impresionados con el discurso que se aventó. Me parece que es un ser mesurado, un buen abogado de derechos humanos y de temas penales también. Yo creo que nos toca ver una corte por primera vez auténticamente democrática y popular, ¿no? Ciudadanos que llegaron o sea, que no pertenecen a élites políticas ni a tradiciones jurídicas de derecha, ni a escuelas, ni son hijos del sobrino de... No, son ciudadanos que llegaron a ser ministros. Estamos muy, muy cerca de su designación como para poder hacer una evaluación histórica, aunque yo sí me atrevo a decir que yo estoy satisfecho con lo que ha hecho la Corte. Y espero que se metan en estos temas, por ejemplo, en lo del fuero, que eliminen esta tontería de que le toca en la última palabra al Congreso local decidir si le quitan o no el fuero a alguien, a quien ya le quitó el fuero el Congreso Federal. Yo espero que eso se eche para atrás y otras cosas que como abogado pues ahí las tengo anotadas y las iré viendo, ¿no?, con el tiempo. Ya casi se va Hugo. Ya viene ahí dando sus pasos Lenia, precisamente, ¿no? Pero dura dos, ¿no? Dura dos años, sí. Apenas en septiembre va a cumplir el primer año, en octubre va a cumplir el primer año y falta otro más. Se le queda un poco más de un año. Y la Corte resolverá si deciden aplicar el dispositivo previsto en la Constitución, que era que antes, que hay una antinomia ahí, que no se cambió, que voten los ministros, o que el segundo lugar en votos, de acuerdo con la reforma, acceda en automático a ser la presidencia. Esa va a ser una discusión muy interesante. Intensa. Sí, y jurídicamente interesante. Si me preguntaras, yo creo que le hubiera tocado mejor al Congreso definirlo para evitar esa discusión, ¿no?, en una reforma complementaria, pero pues lo van a resolver los ministros, ¿no? ¿No los ves divididos? ¿No los ves en seguramente grupos? Sí, no, grupos no. Seguramente divididos porque es un órgano colegiado. Y entonces surgen las empatías, las identificaciones naturales. Entonces yo te veo a ti, ya venimos trabajando, y yo veo cómo funcionas como colega y todo. Entonces yo digo, pues no me gustaría que Ricardo fuera, ¿no? Yo prefiero que sea Chuchito, y entonces pues habrá que argumentar. Escucharemos los argumentos que tendrán que ser constitucionales 100% para decir por qué toca un método o por qué toca el otro. Yo no me lo pienso perder, me parece que va a estar buenísimo, ¿no? Y la segunda parte de las elecciones, ¿cómo la ves? No se sabe todavía. Qué bueno. Ese tema me apasiona porque como miembro del comité me tocó ver las cosas que pudieron haber salido mejor. ¿Qué pudo haber salido mejor y qué salió mal? Mira, vamos por parte del diseño de la norma. Hizo falta especificar
que cada comité, digamos que no fuera absolutamente autónomo en cuestiones técnicas. Creo que los comités tendrían que haber tenido una uniformidad de criterios, porque dice, sí, pero es que no invada el Ejecutivo al Legislativo. Sí, no lo invadió. Yo participé en el Legislativo y el Legislativo sacó sus candidatos, el Ejecutivo a los suyos, y el Judicial hicieron el ridículo que hicieron, sí, ¿no? Pero los criterios cuantitativos y cualitativos no pueden ser disímbolos. No puede ser que a alguien se le exijan más requisitos en una oficina que en otra. Eso es injusto para todos los partidos. Sí. Entonces, la norma debió haber ecualizado los criterios. O sea, en mi comité, bueno, el comité en que yo participé, dijimos, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser juez penal. Bueno, entonces nosotros vamos a determinar de manera autónoma, fue absolutamente autónomo, cuáles son las materias en las que nosotros te vamos a calificar si puedes o no ser candidato. Pues si quieres ser juez penal, pues de entrada, pues derecho penal, ¿no? Uno. La teoría del derecho penal. Y luego el derecho procesal penal. Cómo se llevan a cabo los juicios son indispensables. Pero para conocer estas dos necesitas conocer derecho constitucional, porque es la base de todo, ¿no? Uh-huh. Y también necesitas conocer derechos humanos, porque el debido proceso, por lo menos estos 4, ¿no? Y en otro poder dice, no, para mí que lo que nada más debía saber era derecho penal, porque constitucional, ¿para qué? Y entonces se toman en cuenta las calificaciones en derecho penal y nosotros damos cuenta de estas 4. No había una uniformidad de cuántas materias considerábamos que debían ser útiles para normar nuestro criterio. Esto no quiere decir que lo que hayan hecho ellos está mal, o el Poder Judicial mal, o nosotros mal. Lo único que quiere decir es que no hay uniformidad. Y entonces se presta a las subjetividades, porque a lo mejor aquí ya no pude ser candidato, pero además te podías inscribir en los 3. Sí. Y entonces acá sí. ¿Hubo quien se inscribió en los 3? Sí. Y luego el INE, ahí sí se los criticó mucho, el día que empezaron a hacer la revisión de quién había ganado y todo, se les ocurrió decir, nosotros vamos a revisar si realmente tenían derecho a no ser candidatos con base en sus calificaciones. No, eso ya es toro pasado, eso ya lo revisaron los comités. Estás afectando a una persona diciendo que no puede ser candidato porque según tú lo que debía haber estudiado era otra materia y no por la cual se le calificó. Confundieron su facultad de revisar los requisitos, de decir yo voy a imponer nuevas reglas, y se les ocurrió a los consejeros hacerla de comités. Afortunadamente llegó al Tribunal Electoral, el tribunal dijo no, ustedes ya no pueden opinar sobre eso, pero querían hacer eso. Entonces eso es por parte del diseño. Después, ya en la parte de implementación, el equipo informático del Senado tuvo muchísimos problemas. A nosotros nos metieron en un problemón porque no previeron que la página se iba a saturar. Eso obligó a que diéramos conferencias de prensa y yo tuviera que salir a decir, se nos saturó la página, simplemente ya no pudieron entrar las solicitudes, sí, y tuvimos que abrir correos electrónicos alternativos. Y todo, peor, porque quien hizo eso no tuvo la precaución de poner un formato en cada correo, sino, no, tú mándanos un correo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues a mí ya me entregaron mi contraseña, yo ya me inscribí en esto, pero ¿qué tal si se desaparece mi registro? Entonces mejor voy a meterlo por este correo y por este correo. Y ¿sabes qué? Yo no voy a meter todos mis papeles en un solo correo. Yo mejor, para que no haya de que el archivo está muy cargado, muy pesado, aquí tengo un correo con mi acta de nacimiento, correo con acta de nacimiento, correo con acta de nacimiento, correo con currículum, correo. Y eso nos saturó, sobresaturó, hipersaturó de forma superlativa el trabajo que tenemos que hacer. En números magros te diría, con toda esta acumulación, este comité revisó más de 350,000 constancias de 12,000 participantes, y muchas de ellas de forma repetida. Eso nos robó tiempo de evaluación por estar revisando esto para tener listas en tiempo y forma. Nos robó tiempo de entrevistas, y entonces las entrevistas las tuvimos que hacer muy veloz, de 12 minutos, no es nada, a los candidatos a ministros y magistrados,
Y además los miembros del comité no pudimos hacer las entrevistas personales con candidatos a jueces, que nos hubiera gustado mucho, y tuvimos que entrenar a nuestros asesores para que ellos le hicieran preguntas que ya habíamos nosotros diseñado y después revisar los videos y decir cuál fue tu opinión. No, pues yo creo que sí, porque a ver, vamos a ver el video. La responsabilidad de no taparle a una persona sus aspiraciones legítimas nos hizo trabajar a deshoras. Dormíamos 2 horas diarias durante un mes yendo al Senado, revisando expedientes, hasta que tuvimos el pool de los mejor evaluados y de los idóneos, y a esos llevarlos a la tómbola, que fue un ejercicio muy bonito y muy democrático, salió muy bien, y además fue muy creíble porque todos vieron todo. No, es que ¿qué tal si hacen trampa? Porque las esferas pesan. Vean, o sea, hay un dato muy divertido, porque yo saco, o sea, echan las esferas ahí, le dan vuelta y no, cuando la echo a la urna, que era hexagonal, no era redonda, yo dije, me habían puesto una redonda, pero al ser hexagonal, entonces tú aventabas la pelotita de ping pong y todo rebotaba en las paredes hexagonales y salió una pelota, así hay un video, la aviento y ¡tum! Rebota y empiezo así como y pues a todo el mundo le causó muchísima risa, pero bueno, con eso se demuestra que todas las pelotas tenían el mismo peso, el mismo número, la circulación salió perfecta. Entonces yo le daría más tiempo, por lo menos 6 meses, a los comités. A nosotros nos nombraron el 1 de noviembre, el 31 de octubre, y tuvimos todo noviembre, todo diciembre. Olvídate de tu cena de Navidad, o sea, llegamos tarde a la cena, al Año Nuevo. Todo enero y 6 días de febrero para terminar. 3 meses, 12,000 aspirantes, 5 personas. Simplemente no se puede. No eres el INE, no tenemos infraestructura, lo hacemos nosotros con computadoras y ahí como lo podíamos ir armando. Entonces, yo espero que la próxima vez se designen a los comités 6 meses antes, se les dé por lo menos el triple de personal, y se garantice que informáticamente va a ser un trabajo eficiente y eficaz. O sea, por nosotros no quedó, tu servidor, abogadas, magistradas, le metimos todas las ganas, terminamos desgastados. Imagínate el trabajo en equipo bajo ese estrés de que la lista sale mañana. Pues ahí vamos. Desgastes, fricciones, reconciliaciones, un trabajo muy, muy duro, y al final salió, pero no tendría por qué haber sido así, podría haber sido más tiempo, ¿no? Todavía no se sabe si fecha para que arranque. Hay varias propuestas, ¿no? Se propone que no empate con las intermedias. No debe, ya lo pasaron a 28, o sea, ya no va a ser el año que entra, esto ya es definitivo, y en 28 sí va a coincidir con otras elecciones. Por ejemplo, en Tamaulipas hay elección de gobernador, entonces la gente va a ir a votar por sus jueces federales, sus magistrados federales, y en el caso de Tamaulipas, por su gobernador. Ajá. Otra cosa que pasó, y fue también responsabilidad del INE, es que supuestamente para ser más accesible y más digerible la información de las boletas, decidieron asignarle un color. Cuando la gente está acostumbrada a ver boletas y dice, sí, creo que la de presidente creo que es marrón, creo que la de diputados es rosa y la otra es amarilla, algo así. Si tú le das más datos al elector, más lo confundes. Sí. Y si le das más datos, supuestamente para que no se confunda, sucede justamente lo contrario. Entonces el INE dijo, boleta rosa para esto, boleta azul, boleta no sé qué. Verde, había. Y además, a cada uno de los candidatos, por si les cuesta trabajo aprenderse el nombre, le vamos a asignar un número. A ver, entonces yo me aprendo, por ejemplo, después de que yo participé en este proceso, en Tamaulipas me invitaron a concursar para ser a nivel local magistrado. Pasé las etapas, resulté insaculado y pude ser candidato. Hice campaña y perdí.
saqué 100,000 votos y quien ganó sacó 110,000 votos. Pues, yo soy demócrata, pues ya perdí, pues ya ni modo. Yo era el de la boleta verde, el número 11. Entonces tenía que decir, boleta verde, número 11. Y la gente dice, bueno, tú me caíste bien, pero como también voy a elegir a los tribunales laborales, ahí qué número y a qué candidato, y también voy a elegir a esto. O sea, la gente se volvió, y por eso se hizo necesario que hubiera guías, que a las que les llamaron acordeones. Los acordeones famosos. Si tú me preguntas, pues tú pon el nombre Ricardo Sevilla, ponle su foto y el recuadro para que voten por él. A lo mejor hay un homónimo. Sí, nada más que con la foto ya se nota la diferencia. Ya no hay lugar a dudas. Entonces ya dejabas que la gente fácilmente votara, pero no. Lo hicieron así. Y el INE fue omiso también. Se lo señalo directamente. Tiene tiempos de radio y televisión. Yo, como miembro del comité, fuimos a verlos con la debida antelación. Le dijimos, creemos que ustedes saben lo que hacen, ustedes van a organizar la elección. Nosotros nada más le entregamos, los candidatos. ¿Por qué no citan a todos los candidatos en una semana y a cada uno le graban su spot? Hola, me llamo Ricardo Sevilla, compito para ser juez penal en Guanajuato. He sido abogado, litigante y todo. Por favor, tu voto. O sea, un clip de 30 segundos. Y se los grabas a todos. Oye, son muchos, sí. Eran 5,000. Bueno, pues les grabas a todos, a cada uno, y los distribuyes, así como nos atascas de campañas de los partidos y que se repiten el mismo comercial en 10 minutos en la misma estación. Después de la canción vuelves a oír exactamente el mismo comercial de los partidos. Pues aquí hubieras puesto los videos, las caras de las personas. Hola, soy Ricardo. Hola, soy Andrés. Y por lo menos la gente hubiera tenido más acceso a ellos. No. Dijeron, no va a haber publicidad en spots de los candidatos. No les costaba nada, ¿eh? O sea, si dinero no les costaba, porque ellos tienen, digamos que no tengan en el INE un reflector, un micrófono y una cámara, ¿no? Pero bueno, no quisieron. También el INE obligó a los candidatos a tener el mismo tipo de fiscalización que los partidos. Sin embargo, el partido recibe financiamiento para pagarle un contador y el candidato estaba prohibido que recibiéramos financiamiento de nadie. Si tú ponías tu coche para hacer tus recorridos, tú tienes que registrar tu coche, modelo, placas y decir, lo lleno con 1,000 pesos del tanque de gasolina, ir a la gasolinería, llenar el tanque, tomarle una foto al tacómetro, hacer tu recorrido, cuando llegas volverle a tomar y decir, yo me gasté tantos. Todo eso tienes que reportarlo diario. Y si tú me decías, oye Andrés, yo te quiero ayudar en tu campaña, voy a poner en mi casa unas sillas para que hables. Entonces yo tenía que avisarle una semana antes al INE, como los partidos en las campañas, el miércoles a las 7 de la noche me espera Ricardo Sevilla en su casa, ahí voy a dar 2 horas. Y entonces mandaban a un monitor. Y si en tu casa tú regalabas agua, pues estos fueron gastos de campaña que tú me reportaste. Bueno, yo acabé multado con 7,000 pesos por no haber tomado la foto del tacómetro de mi... O sea, perdí la elección, me gasté un lanón en mis volantes y además me multaron con 7,000 pesos. Entonces, pues no se vale, no está bien, no está haciendo una elección ciudadana. Entonces creo que todo esto lo tiene que revisar el INE. Y ahorita que venía, oí un comercial que decía el INE, vamos a hacer unos foros para pedirle a la gente que nos dé su opinión, cómo quieren que sea la boleta para que sea... ¿Cómo quieren? Es el colmo. Pues no son profesionales ustedes, pues más bien ustedes propongan cómo y que la gente opine sobre lo que ustedes proponen. Porque así es muy fácil. No, pues la gente la propuso así. Me parece ahí que el INE está haciendo muy mal su chamba. Perdón para las personas que conozco ahí, que respeto mucho, pero no va por ahí. Justamente, para cerrar, Andrés, ¿está haciendo entonces mal trabajo Guadalupe Tadei? Es que no es Guadalupe Tadei, es el Consejo, es un órgano colegiado. O sea, yo creo que no, que la vez pasada, como no les dieron presupuesto, decidieron hacer las cosas así. Es decir, pues no nos diste más presupuesto, pues esto es lo que pudimos hacer. Eso a mí me parece que no va. Y ahora, pues yo le echo, digamos, le asigno responsabilidad al Consejo General. Tengo amigos queridos ahí todo, pero a ver, hagan bien su chamba, porque tiene que salir mejor el proceso de 2028, porque este fue el primero accidentado, atacado, vituperiado, vilipendiado, sí. Está bien, pero el otro ya debe ser más normal, ya debe estar bien hecho. Entonces, que le echen muchas ganas.
Que le echen muchas ganas, mi querido y estimado Andrés Reper, porque como dice el clásico, hasta no ver, no creer. Así es. Y esta democracia en construcción necesita de la participación no solamente de la ciudadanía, sino que tomen las bridas y el control estos órganos electorales que muchas veces dan bastante que desear. Ya de por sí lo había dejado bastante vapuleado Lorenzo Córdoba, Sí, Ciro caray. Murayama y toda esta gente que tenía el control. Y de acuerdo con varias informaciones que nosotros hemos tenido, pues todavía por ahí están reptando algunos de los miembros del viejo Instituto Nacional Electoral. Pues sí, es que imagínate, se inició esta burocracia electoral, nace formalmente, ya existía desde 1987 en la Comisión Federal Electoral y el TRICOE, el Tribunal Contencioso Electoral que pertenecía a Gobernación, pero digamos que la vida democrática institucional, la democracia institucional electoral de México nace en el 96 en la reforma, cuando surge el INE, y estos consejeros ciudadanos se convierten en consejeros electorales. Waldenberg, Jesús Cantú, Jacqueline Pechar, Alonso Lujambio, toda esta camada que a todos nos impresionaron cuando multaron al PRI con los $1,000 millones de pesos por el escándalo del Pemex Gate, y a los amigos de Fox con $500 millones de pesos. Bueno, después nos enteramos que podrían haberlos multado más, pero ya no quisieron. Pero bueno, fue un gran avance y yo los veía como los dioses del Olimpo. Yo quise ser abogado electoral. Cuando vi esa resolución dije, yo quiero estar ahí, o sea, qué bueno, qué padre. Pero resulta que, pues, Lorenzo, Pedro Salazar, Ciro Murayama eran asesores de Waldenberg. Eran sus muchachos. Roberto Gil, Carla Humphrey, de Alonso Lujambio. Entonces, y es toda una clase política burocrática que ha permanecido ahí, que no se ha renovado hasta ahora. Entonces, pues por supuesto que cuidan una forma de hacer una visión de las cosas, que algunas veces fue obstáculo para la democracia, otras veces fue atentataria de candidatos. Yo me acuerdo cuando le cancelaron la candidatura a 2 candidatos a gobernador de Morena por no haber reportado, o sea, cancelarle la candidatura a un candidato a gobernador. Pero, o sea, los que cayeron en esa falta fueron muchos, más de 50, pero solamente a estos 2 los castigaron, ¿no? Entonces, creo que se convirtieron, este órgano que pretendía ser un órgano ciudadanizado, se convirtió en una una burocracia dorada, en una cofradía que se ayudaba, se apoyaba y todo. Entonces cambiaban de ser consejero a ser magistrado al Instituto de Transparencia, de ser del Instituto de Transparencia a la Comisión no sé qué de Derechos Humanos. Es como nos vamos turnando entre todos. Y por eso hoy la Corte se ve tan distinta, porque la Corte sí está 100% ciudadanizada y por eso se ve tan auténtica la discusión. Y los otros, no, ya son consejero electoral, de acuerdo con, ya son muy técnicos, muy hechos a los usos y costumbres de esta propia burocracia. Creo que eso también tiene que cambiar poco a poco. No podemos cambiarlo todo de sopetón. Y creo que estas conversaciones y tus preguntas directas e incisivas son útiles. No podemos decir ni manejar un discurso de que todo está bien en la alternancia de transformación. Se tiene que señalar todo lo que esté mal. Los que somos servidores públicos, desde luego tenemos que cuidar qué cosas debemos y no podemos decir, pero siempre tenemos que reconocer lo que se hace mal, ¿no? Y ser honestos y decir, pues esto está mal, hay que cambiarlo, porque así la gente cree en el sistema y dice, mira, lo reconocen, lo podemos cambiar. Los otros eran, no hay autocrítica, todo está bien, no se está entendiendo el mensaje, etcétera. Creo que es muy sano, la verdad. Sí, están cambiando las cosas. Yo recuerdo a José Waldenberg, Pepe Waldenberg, que era el director de la revista Nexos, propiedad de Héctor Aguilar Camín, amigos ellos, profesor Waldenberg de Teoría Social allá en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cómo no? Y se daban contratos. De pronto veías ahí que el INE de Lorenzo Córdoba le había dado un contrato a Nexos
para una serie llamada El Juego de la Corte. Después veías a Lorenzo Córdoba dándole contratos a... ¿Y quiénes escriben en esa sección de Nexos, no? Así es. También el CIDE, ¿no? La gente del CIDE, que cuando viene la alternancia y entra Andrés Manuel, entonces se les sacaban las becas millonarias y los privilegios que tenían, porque en el CIDE traían Suburbans con chofer, toda la cosa, y entonces lo rescata el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí a un par de abogados de derecha disfrazados de progres buena ondita, ¿no? De la directora no vas a estar hablando, de Mónica González Contró. Bueno, pues yo debatí con ella cuando estábamos en los foros de la reforma judicial, y pues negando todo, ¿no? No, es que se están viendo las cosas así como con mucha exageración, el Poder Judicial tenemos que encauzarlo porque la trayectoria, o sea, el discurso es justificatorio y tendiente a blindar, ¿no?, lo que pasó. Entonces, desde luego que no nos quieren a los que promovimos la reforma, a los que la defendimos y que además venturosamente nos tocó implementarla. Yo jamás me imaginaba que me iban a pedir que participara yo en el comité, pero fui de los más férreos defensores de la reforma y me siento muy orgulloso de ella, y sé, por eso te comenté las cosas que creo que no salieron bien, que debieron salir mejor, pero el cambio se logró. O sea, hoy tenemos un poder judicial que está resolviendo las cosas conforme a derecho, y ya no tenemos a los jueces y a los ministros que protegían a estas clases políticas. O sea, la Corte, bueno, tengo muchos casos que ejemplifiqué, cuando negaron la consulta de Pemex, lo de Cabeza de Vaca, cuando se hicieron guajes con la Ley de Seguridad Interior y al final la tumbaron, pero por cuestiones procesales no se quisieron meter al fondo para no incomodar al régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Acciones de inconstitucionalidad que a un estado le concedían una cosa y a otro estado se la negaban. Sí, porque no es solamente la última administración de la vieja Corte con Norma Piña, sino hay que irse a claro, Góngora Pimentel, hay que irse a todos estos personajes. A Mariano Azuela, el anatocismo. A ver, te doy un dato que sí, me gusta mucho darlo. Resulta que cuando conceden el anatocismo, que es la posibilidad de cobrar intereses sobre los intereses, se lo conceden a un litigio que lleva un banco ante la Corte, el Banco Vital. Después. Bueno, sí, después HSBC. ¿Sabes cuál era el banco que llevaba la nómina del Poder Judicial? Vital. Y entonces. Coincidencias. Sí, y entonces los jueces tenían trato preferencial en préstamos hipotecarios y todo. No, tú llegabas, soy del Poder Judicial. No. Ese señor trabaja en el Poder Judicial, pásele por aquí, préstenle más dinero, no se le exija tanto, ¿no? Entonces uno lo veía y dice, ¿cómo es posible? Y cuando juzgaron a personas como el papá de Gutiérrez Priego, ¿no? Así clavado el juicio y la línea para clavarlo, ¿no? En fin, muchas cosas que cuando concedían, me tocó controversias constitucionales cuando no existía la figura, decían, bueno, es que el municipio se puede considerar que es un poder más, y entonces le concedían a los municipios que les querían conceder personalidad para promover controversias constitucionales cuando no la tenían, etcétera, etcétera. Muchísimas sentencias en las que se notaba la influencia del poder político. Entonces siempre le criticaba yo y decía, es que es muy fácil sacar sentencias en pro de los indígenas, del aborto, así que son progres buena ondita, pero sí, que no afectan intereses políticos, que evolucionan el derecho para que este país tenga una ciudadanía con más derechos, pero cuando te topas con como dicen, que decía Don Quijote, que nunca lo dijo, con la iglesia hemos topado, ¿no? Uh-huh. Cuando había que meterse ya con el poder y pararle el alto, ahí sí ya no le entraban. Pero si no, liberemos esta indígena que está injustamente en la cárcel, y el derecho del aborto y la cannabis, y muy progresista la Corte, ¿no? Muy buena ondita, pero a la hora de parar el alto, y lo que decidieron hacer todo el Poder Judicial en la reforma, ¿no? Todos los golpes, intentos de golpes de Estado que dieron, ¿no? Una jueza diciéndole a la presidenta que le iba a encarcelar. O sea, ¿qué es eso? Es lo mismo que hicieron en Argentina, que hicieron en Brasil, que hicieron en Bolivia, que hicieron en Perú. O
sea, no lo lograron, pero lo querían hacer. Entonces, qué bueno que se fueron. Sí, la misma presidenta de la Suprema Corte hablando ahí con el presidente de... ¿Te acuerdas, no? Sí, La cena con esta... Armenta. Sí. Bueno, habló para tratar de intimidar a Armenta. Claro, que le dijo, no se meta conmigo, ¿eh? Así es. Sí. Y la reunión a puerta cerrada con Alejandro Moreno Cárdenas. Y también otras amenazas a otros miembros del Poder Judicial. Pues creo que a los magistrados, cuando los invitó a la cena, ¿no? También así como que tienen que ir, ¿no? En este rollo del tlatoanismo, de que yo soy la presidenta de la Corte y presido el Consejo de la Judicatura, por lo tanto, soy más que el Tribunal Electoral. No. El único momento cuando es más la Corte que el Tribunal Electoral es cuando revisa acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y le pide opinión al tribunal, pero lo resuelve la Corte porque son reformas constitucionales. Pero en todo lo demás la autoridad máxima es el Tribunal Electoral. Y entonces ahora se quejan de que los magistrados electorales digan, pues es que es así, va, y no nos importa lo que contradijeron a la Corte en las últimas veces. Y entonces todo el mundo levantaba las cejas y decían, estos ya se vendieron. No, están ejerciendo su potestad constitucional. Es la autoridad máxima. No está la Corte por encima de ellos en materia electoral en el país. Pues toda una plática muy intensa, muy interesante y una navegación, un capitaneo por aguas procelosas. Las aguas procelosas de Tamaulipas, las aguas procelosas de la Suprema Corte de Justicia y de sus burocracias. Andrés, te agradezco infinitamente este tiempo para la gente que nos ve y que nos escucha. ¿Dónde te sigue? ¿Dónde acompaña tu trabajo? Yo tengo una cuenta de Twitter que es @AndrésReper, una cuenta en Facebook que es Andrés García Reper Favila, mi nombre. En Instagram estoy como @AndrésReper también y en TikTok como Reper Andrés. Como era yo activista antes, no he cambiado todavía mi cuenta para hacer una cuenta oficial como fiscal en la que solamente comente yo cosas de la fiscalía. Ya me lo han recomendado. Me dije, no mezcles tus cuentas. Entonces, si entran a mi cuenta de Instagram y todo, bueno, a lo mejor van a ver fotos tocando la guitarra, porque también soy persona, o en el cerro tomándome una foto. Pero ya los vamos a dividir y de todos modos ahí por supuesto que me pueden contactar para cuestiones, porque ese es el medio de contacto que le cuento ahorita, me pueden buscar ahí, pero ya pronto junto con otros cambios que haremos en la imagen cibernética de la fiscalía y todo esto, podrá haber una cuenta específica, pero ahí me pueden encontrar y estoy a la orden de todos. He iniciado investigaciones por comentarios en Facebook. O sea, alguien dice, es que esta persona... Y yo le digo, hola, soy el fiscal. ¿Te gustaría? Sí, y me hablan, pero ya con esto yo le arranco. Y tengo carpetas iniciadas por denuncias ciudadanas que ni siquiera me las dirigían a mí, ¿no? Sino que... un comentario. Sí, o sea, estoy en una discusión y veo que están hablando de la fiscalía y le digo, órale, le atoramos, ¿no? Que sepan eso. Y te agradezco el tiempo de tener esta entrevista a profundidad, porque son las buenas, son las que valen la pena. Lamento y me disculpo por no poder ser más específico en ciertos aspectos pues, que me están impedidos legalmente para hablar, pero conforme avance todo esto, quizá una vez que se logre lo que esperamos lograr, podamos tener una entrevista más pormenorizada sobre estos asuntos. Con muchísimo gusto. Le va a dar bastante alegría al público memorioso, que es como yo me refiero a la audiencia de Datos Duros. Y acuérdese, siga el trabajo de Andrés Reper, lo está haciendo muy bien. Él le reconoce el trabajo que se está haciendo en la Corte, y hay que reconocer, porque las fiscalías, la verdad, son un auténtico desastre, la mayoría, pero él está haciendo la diferencia. Yo acompaño el trabajo que está haciendo muy, muy de cerca. Lo veo en las redes sociales, leo lo que se está haciendo, y esperemos que pronto puedas venir aquí a darnos esos datos y esas informaciones que nos harían felices. Novedades, también. Claro, sí. Novedades que nos harían felices para que se termine ya pues esa parte de la impunidad
en muchos actores políticos, pues, exactores políticos en este caso, pero que hicieron una coraza de impunidad. Muchísimas gracias, Andrés. Y usted, público memorioso, le pido que por favor le mande este episodio a Lourdes Mendoza, que se lo endose a Cabeza de Vaca, que está muy activo ahí viéndonos y toda la cosa, y que se lo mande a toda esta gente, porque hoy veíamos ahí algunos temas con Raimundo Rivapalacio y toda la gente de Enrique Krause ahí de la mano llevando un tema ahí bastante lesnare. Nosotros no seguimos línea, no tenemos convenios en lo oscurito, así que comparta por favor este episodio de Los Datos Duros, y si lo tiene que cortar, que dividir y todo, haga usted lo que quiera, porque nosotros simplemente lo dejamos ahí para que usted esté informado. Nos vemos la próxima en un episodio más de Datos Duros Podcast.